Enrique Suso se encontró con el Señor a través de muchas maneras que ya vimos, pero a mí me gustaría proponerles que hoy permitamos que este hermano nuestro nos lleve a encontrarnos con el Señor a través de la Sagrada Escritura. Por eso les pido un fuerte aplauso para Max, mi hermano, para que él continúe con esta disertación. Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar aquí en la presencia de Dios y bueno, para reflexionar juntos en torno a Él, a su experiencia, ¿verdad? Bien, antes de presentar el título y decir más o menos por dónde va a ir el desarrollo, quisiera que pusiéramos la atención en esta pregunta, bueno, en estas preguntas, y que cada quien tratara, vamos a darnos unos pocos minutos para tratar de responder a estas preguntas, ¿no? Nosotros también buscamos tener una experiencia de Dios. Es decir, preguntémonos, ¿realmente esperamos tener una experiencia de Dios o simplemente venimos a conocer más? Es decir, venimos a leer, a escuchar, a reflexionar solamente o realmente queremos, nos atrevemos a soñar, nos atrevemos a esperar tener una experiencia de Dios. Respondamos a esa pregunta. Si es que ya tuvimos, según nosotros, una experiencia de Dios, entonces preguntémonos, ¿realmente nos atrevemos a desear, a seguir deseando, bueno, más bien a tener otra experiencia como la que tuvimos hace tanto tiempo en aquella situación? ¿Creemos que eso puede volver a pasar? O si estamos ahorita pues muy conectados con Dios y estamos muy vivos en nuestra fe y en la experiencia de Él, quisiéramos incrementar esa comunión con Dios, esa experiencia de Dios. ¿Creemos que esa experiencia puede ser más grande? Entonces, bien, con honestidad, respondámonos a nosotros mismos en silencio. Si quieren anotar alguna palabra clave, sería mejor. Vamos a dar unos minutitos. Ya más o menos tenemos alguna respuesta. Bien, sería muy padre que pudiéramos compartir con el de al lado nuestra experiencia y después que unas 2 personas, 3, pudiera compartirlo en el micrófono para todos. Sin embargo, tenemos poco tiempo. Entonces, nos quedamos con nuestra respuesta. Después, en otro espacio, la compartimos, tal vez con otra persona, ¿no? Para escuchar a otros, ¿no? Qué tan en sintonía estamos con los demás, ¿no? En relación a la experiencia de Dios. Bien, una vez que ya tenemos esta respuesta, vamos a revisar el título para continuar con el desarrollo. ¿Se salió o qué? Ok, más o menos con esto nos vamos a dar una idea por dónde va nuestro tema. Este es el título, La mística y las Sagradas Escrituras. Y en este tema de la mística y las Sagradas Escrituras, vamos a ver cómo se relaciona Enrique Susón, el deshacimiento y Zaqueo. Pero todo esto, como ya escuchamos, está fundamentado en una experiencia, ¿no? La mística, que es fundamentalmente una experiencia. Es un tipo de experiencia, pero al fin y al cabo es una experiencia de Dios. Entonces va por ahí más o menos. Bien, vamos a ver primero, revisar rápido qué es el concepto de mística. Bueno, primero, la palabra mística. A veces como que creemos que la entendemos, pero de repente como que seguimos sin entender. Bueno, tal vez nos pasa eso. Bueno, rápidamente, este texto lo van a tener ustedes. En sentido práctico, es una etapa especial, es una etapa espiritual, la mística.
tal vez no exactamente todo el tiempo, sino hay un momento en el caminar espiritual en que sucede la mística, ¿no? Una experiencia diferente. Sin embargo, como ya decía, esencialmente la mística es una experiencia. O sea, a fin de cuentas es una experiencia. Y en esta experiencia la persona puede ser activa o pasiva. Es decir, la persona simplemente puede ser abrazada por Dios y la persona solo está ahí en silencio y está nada más así, sentada enfrente de Dios. Y Dios llega y abraza y levanta, etc. Pero también hay otros momentos más activos. El místico va y hace algo, etc. Y se da algo, ¿no? Bueno, hay esta combinación. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre, por ejemplo, podemos preguntarnos, bueno, el místico, ok, es una experiencia de Dios, pero ¿cuál es la relación con el profeta o con la experiencia del profeta? Recordamos que, bueno, los profetas tienen una experiencia profundísima, ¿no? También, y les cambia la vida, etc. ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Para entender un poquito mejor la mística. Bien, místico y profeta. Bueno, aunque es intensa y profunda la experiencia del profeta, no es igual a la experiencia del místico. Se tratan de dos experiencias religiosas esencialmente distintas. Y bueno, podemos ver que el místico anhela la unión con Dios. ¿No? Es un anonadamiento, como ya nos decía Javier, es ser una sola cosa con Dios. En cambio, el profeta, lejos de disolverse, de perderse en esa unidad, el profeta sigue siendo un ser humano, bueno, por decirlo de alguna manera, sigue siendo un hombre frágil sin estar fusionado con Dios, que más bien es confrontado por Dios, es interpelado por Dios. Entonces ahí vemos un poco la diferencia. El místico más bien es un acto o es una experiencia individual. Bueno, es algo más individual, es una fusión con Dios, privada, etcétera, ¿no? Claro que deberá tener frutos o consecuencias, ¿verdad? Pero en primer lugar es esto. En cambio, el profeta lucha, escucha la voz de Dios, se encuentra con Dios y es difícil, le pide algo fuerte, es una experiencia muy fuerte, pero el profeta sigue, bueno, lo que sucede es un diálogo, ¿no? Se confronta a la persona. Bien, sin embargo, prácticamente podemos nosotros concluir con las letras que están en verde. Por lo que se ha dicho en relación a la mística, a la persona mística y en relación al profeta, se puede deducir, sin olvidar sus diferencias, que la palabra común a tales términos y situaciones es la palabra experiencia. Es decir, en los dos casos, la experiencia de Dios se convierte en lo más valioso, en el sentido de sus vidas, por lo cual son capaces de apostar la vida entera. Es decir, para el místico, la experiencia de Dios es tan fuerte que se desprende de sí mismo. Es decir, es lo más valioso, es el tesoro, simplemente se entrega a Dios, ¿no? Y el profeta, cuando tiene la experiencia de Dios, también deja a un lado su propia vida. Dios le pide algo en favor del pueblo, y el profeta reacciona. Dice, no quiero hablar al pueblo porque es difícil, no me van a escuchar, etcétera, etcétera. Y probablemente le quitarían la vida. Esto lo sabe el profeta. ¿Y qué hace el profeta? Sigue adelante. Entonces vemos en los dos casos cómo esta experiencia de Dios, tal vez con cualidades diferentes, pero es tan fuerte que vale más que la vida, ¿no? Por así decirlo, en este mundo, ¿no? Es decir, se convierte en lo más valioso, en su tesoro. Bien, pues ya desde aquí podemos aunar o sumar a la respuesta a la pregunta que teníamos inicial. Es decir, parece ser que la experiencia de Dios es el sentido de la vida. Parece ser que la experiencia de Dios es más valiosa que el mundo entero.
Así lo han confirmado muchos hombres. Enrique Susón lo confirmó. Tantos profetas y el mismo Jesús lo confirmó, ¿no? Entonces, volvamos a nuestra pregunta. ¿Nosotros también buscamos tener una experiencia de Dios? ¿Realmente queremos tener una experiencia de Dios? ¿Queremos volver a tenerla? O si ya la tenemos, ¿queremos aumentarla? Y pensemos, ¿qué consecuencias va a haber, ¿no? ¿Realmente tenemos una experiencia de Dios? ¿Realmente la deseamos, la buscamos? Bien, para seguir en torno a esta pregunta, puse este pequeño párrafo con estas 2 líneas extra, a manera de que nos siga ayudando a reflexionar. Bien, lo voy a leer. ¿Queremos ser felices? ¿Buscamos tener una vida plena? Vayamos respondiéndonos con honestidad. O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué luchamos por proyectos? Etcétera. ¿Buscamos el sentido de la vida? ¿Nosotros ya conocemos cuál es el sentido de la vida? Podemos recordar aquí, cuando nos preguntamos, ¿de qué se trata la vida? A veces tan corta, a veces tan frágil. ¿Cuál es el sentido? Poder disfrutar, poder hacer. ¿Qué es la felicidad, no? ¿Qué es la verdad? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué ser buenos ciudadanos? ¿Para qué abstenernos de entrar en una dinámica de injusticia, etcétera, no? ¿Por qué valen la pena tantas cosas y otras no? ¿Qué es la verdad? ¿Vale la pena ser justo? ¿Vale la pena buscar el bien de los demás? ¿Vale la pena rechazar un soborno? ¿Vale la pena rechazar, criticar a alguien, etcétera? ¿Cuál es el sentido de la vida, no? Ahora, quisiéramos que existieran para siempre nuestros seres queridos y que nunca dejara de existir el amor para con ellos y de ellos para con nosotros. Preguntémonos con honestidad, ¿queremos, en verdad deseamos una vida eterna? Es decir, en realidad lo que tenemos aquí en esta vida, el tiempo que estamos aquí, ¿es suficiente? ¿Es suficiente con el tiempo que estamos aquí? Ahorita podemos recordar a familiares, amigos, conocidos, de qué es la vida, ¿no? Después de esta vida, ¿qué sigue? ¿Realmente quisiéramos que la vida continuara? ¿Quisiéramos que esas personas a quien amamos siguieran viviendo y siguieran amándonos y nosotros seguir amando? ¿Es realmente esta una pregunta verdadera? ¿Es una pregunta vigente para nosotros, real? ¿O es una especulación? Tal vez es una pregunta real, ¿verdad? Entonces, creo que muy probablemente la respuesta generalizada a estas preguntas sería que sí. Es decir, esto que acabo de decir, esto que acabamos de pensar, preguntémonos si son solamente palabras o realmente son inquietudes del corazón. ¿Realmente esto es importante para nosotros? Y veamos a nuestros compañeros del trabajo, de la escuela, a nuestros amigos. ¿Creen ustedes que estas preguntas son relevantes para el ser humano? Yo creo que sí. El ser humano no se va a satisfacer solamente teniendo lo que desea materialmente, que un coche, que una casa, que un éxito. Pasan poquitos años y ya se acaban las cosas, ¿no? Entonces, veamos que estas preguntas no son especulación y no son del cristiano solamente. Creo que son de todo ser humano. Son reales. Entonces, puede ser que empecemos a buscar, no solo los cristianos, no solo nosotros que estamos aquí, sino todo ser humano. Así como lo hizo Zaqueo. Por eso en el título veían que estaba Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo busca, ¿no? Al subirse a un árbol para ver a Jesús. O también como hizo Enrique Susón en su caminar espiritual, que empezó con las disciplinas, empezó a pensar cómo le hacía para encontrarse con Dios, cómo le hacía para encontrar una respuesta a su vida, cómo le hacía para encontrar salvación, la vida plena, ¿no? El sentido de la vida. Pues él empezó por ese caminar desde el cristianismo, ¿no? Pero cada quien conoce
qué tanto está buscando y por dónde está empezando a buscar. Nosotros, yo creo, por eso estamos aquí hoy, porque seguimos teniendo hambre, seguimos buscando, ¿no? Bien, entonces, para responder un poquito a esta inquietud de búsqueda, propongo estas siguientes líneas que nos ayudarán a continuar. Podemos pensar nosotros lo siguiente, pero no solo nosotros, sino todo ser humano. Y pensemos si no es cierto esto, incluso siendo ateos, ¿no? Tal vez existe un Dios que nos creó, tal vez. Es una pregunta que a pesar de todo sigue estando en el aire. Unos dicen que no, unos dicen que hay pruebas, otros dicen, etcétera, otros dicen que es más viable que sí exista por tal y tal, etcétera, ¿no? Todavía hay ese diálogo incluso entre científicos, ¿no? Entonces, nosotros somos frágiles y todo se gasta rápido. ¿No habrá alguien que sí exista desde siempre? Tal vez existe un Dios que nos creó. Esta es una pregunta que nos pudimos haber hecho de niños o que pudimos haberle escuchado a alguien. Tal vez le importamos a Dios. O sea, tal vez sí existe un Dios. Imagínate que le importemos. Tal vez existe un Dios que lo creó todo, sabe de qué está hecho el mundo, sabe de qué estamos hechos y tal vez le importamos. Tal vez no somos simplemente partículas de energía por ahí o simplemente criaturas al azar. Tal vez sí le importamos a ese ser. Tal vez Él sabe y puede ayudarnos. Aquí está una posibilidad muy importante. O sea, tal vez sí existe, ¿no? Como los griegos creían en Dios, etc. Y tal vez le importamos, eso es interesante. Y tal vez este Dios sabe, Él sí sabe, cuando nosotros no sabemos qué hacer con la vida y puede ayudarnos cuando nosotros ya no podemos más. Tal vez sí. Y empieza la curiosidad. ¿Y si existe un Dios? ¿Y si ese Dios puede ayudarme? Pues esto precisamente le pasó a Zaqueo. Zaqueo no conocía a Jesús, pero había escuchado de un tal Jesús, un maestro que andaba por ahí predicando. ¿Y si él era el Mesías? ¿Y si Jesús sabía y podía ayudar a Zaqueo? ¿Y si él tenía la llave de la felicidad, de la vida plena? Bueno, pues esta es la pregunta que nos seguimos haciendo, ¿no? Y confirmando nosotros mismos, si es que ya hemos tenido respuesta. Pero esta pregunta, a fin de cuentas, veamos que, bueno, yo creo que está flotando en el aire. Esta pregunta está entre los jóvenes. ¿Dónde está la felicidad? ¿En terminar mi carrera solamente? ¿En viajar? ¿En hacer esto? ¿En hacer el otro? Y cuando pase el tiempo y ya viajaron y ya tienen su carrera, ¿qué sigue? Etcétera, ¿no? Esta pregunta está latente. Pues, ¿qué tal si existe un Dios? ¿No? Y tal vez Jesús es el enviado de Dios. ¿Qué tal si esto es cierto? Bueno, tal vez para algunos de nosotros es nuestro primer acercamiento a este lugar de búsqueda, es decir, desde Jesús. O tal vez ya tuvimos algún encuentro vivo con el Dios de Jesucristo y queremos más. Tal vez unas bellas palabras y bellamente ordenadas no son suficientes para responder a nuestras preguntas o para colmar nuestros más auténticos sueños o nuestras más profundas necesidades, pero tal vez la experiencia de Dios sí tiene capacidad para ello. Es decir, nosotros podemos escuchar ahorita muchas palabras y podemos leer muchas palabras y, están interesantes, son bonitas, como que sí, están padres, ¿no? Podemos recordar nuestro catecismo, podemos leer muchos libros de espiritualidades diferentes, de orientales, etcétera, de otras religiones. Podemos leer muchas cosas y tal vez este texto, bueno, puede ser interesante, el texto de Javier, ¿no? Sin embargo, tal vez estas palabras, tal vez las palabras, por más bellas, por más lógicamente ordenadas, etcétera, por más bellamente ordenadas, no son capaces de darle sentido a nuestra vida.
no son capaces de hacer que un hombre deje a un lado la vida que tenía para entregarla por el bien de un pueblo, como un profeta, como Jeremías, como Isaías, como Jonás, etcétera, ¿no? Tal vez unas bellas palabras no son suficientes para dejarse uno mismo y anonadarse, entregarse a Dios. Tal vez lo único que es posible que haga esto es la experiencia de Dios. Por eso preguntaba, ¿realmente le apostamos a esto? ¿Realmente queremos la experiencia de Dios? ¿O más o menos ahí vamos a misa y leemos y etcétera, ahí va nuestra fe? Pero ¿en qué momento realmente estamos con tesón buscando la experiencia de Dios, haciendo todo lo posible para tenerla? ¿Qué tanto somos capaces de darle un momento a Dios, de hacer silencio, de dejar a un lado las preocupaciones o tal vez silenciarlas un poco para escuchar a Dios? ¿Cuándo dejamos nosotros que hable Él, ¿no? Entonces, ahí es donde podemos ir viendo si realmente estamos apostándole a un encuentro con Dios o vamos más o menos planeando, dice que somos espirituales, dice que somos religiosos y ahí vamos, ¿no? Entonces, veamos, revisemos esto, la experiencia, ¿no? Ahora bien, ahora bien, ¿dónde está? Si nosotros buscamos la experiencia de Dios y acrecentar, sí, a ver, sí es cierto que, bueno, después de esta reflexión, reafirmamos nuestras ganas de tener la experiencia de Dios o revive estas ansias de la experiencia de Dios, eh, uno de los lugares para poder tener esa experiencia que nos puede ayudar, una de las herramientas, como ya decía Enrique, es la Sagrada Escritura. Es la palabra de Dios. Si queremos un encuentro con Dios, pues sería bueno conocerlo. Y una manera de conocerlo y de escuchar su voz es a través de la Escritura. También a través del silencio, también a través de los acontecimientos del mundo. También para nosotros como cristianos, católicos, los sacramentos, la comunidad. Pero un lugar también muy importante es la Sagrada Escritura. Entonces, vamos a abordar este tema. A ver, si nosotros queremos la experiencia de Dios, ¿cómo relacionarnos con la Escritura? ¿Qué podemos esperar de ella? ¿De qué se trata la Escritura? ¿No? Y cómo podemos, sobre todo, abordarla, interpretarla. Sin embargo, aquí puse en el título Mística y Sagrada Escritura, porque el tema, o sea, en principio es la mística, no solamente experiencia. Entonces, vamos a ver esto. Pongo aquí entre signos de interrogación, y eso es muy importante. ¿Hay una interpretación mística de la Sagrada Escritura? Este es el tema o el título de hoy, de esta sesión. La mística de la Sagrada Escritura, Enrique Susó, etc. Entonces, ¿hay un método místico? ¿Hay un acercamiento místico? O sea, para que nosotros podamos lograr esto. Bueno, yo traté de responder con el siguiente párrafo. Siendo Enrique Susón una persona con una experiencia mística de Dios, es probable, yo creo que es seguro, que al acercarse a la Sagrada Escritura haya podido ver, saborear y comprender de una manera especial la palabra de Dios. Sin embargo, hasta donde tengo conocimiento, en la actualidad no existe un método místico como tal que se aplique al estudio de la Biblia o una hermenéutica o una interpretación mística que pudiera enseñarse a realizar. Tal vez otra persona como Susón u otro místico podría hacer una interpretación mística desde su experiencia. Es decir, así como tal un método místico, una interpretación mística, hasta donde sé, hasta donde leí, no hay como tal algo así. Sin embargo, alguien con una experiencia de Dios se acerca a las Escrituras y las saborea con una mayor profundidad. Sin embargo, vamos a ver más adelante, el hecho de que uno tenga una experiencia mística o espiritual con Dios, etc., tampoco es como
justificación, para que uno pueda poner el sentido que uno imagine. Vamos a ver más adelante esto en el sentido espiritual, ¿no? Pero de entrada, aquel que tiene una experiencia mística y real de Dios sabe entender mejor las Escrituras, ¿no? Y esto lo digo por lo siguiente. No obstante lo dicho, sí puede decirse que la Sagrada Escritura está fundamentada en una real experiencia de Dios y tal vez hasta en experiencias místicas, eso sí, como alguna de San Pablo, por ejemplo. Ahora bien, el objetivo de la Sagrada Escritura no es simplemente contar lo que vivieron o experimentaron algunas personas o grupos de personas en el pasado, sino más bien invitarnos y ayudarnos a entrar también en comunión con Dios y con nuestro prójimo. Es decir, fundamentalmente nos invita a tener una experiencia profunda y transformadora de su amor y misericordia. Ya como de alguna manera lo decía Javier, una transformación por el amor, ¿no? Por lo tanto, aunque tal vez no exista un método o interpretación estrictamente mística de la Sagrada Escritura, sí puede ser una de las herramientas que nos pueden ayudar a tener una experiencia de Dios y tal vez en algún momento y en algún grado mística. Es decir, ¿qué podemos esperar nosotros de las Escrituras? La experiencia de Dios. Las Escrituras, bueno, ya lo hemos escuchado seguramente, no hablan de la ciencia, no explican cómo se originó el mundo científicamente. En algún momento del Antiguo Testamento se dice que el Sol gira alrededor de la Tierra, cosa que sabemos que no es cierto según la ciencia hoy, ¿no? Entonces, lo que está escrito en la Biblia no son verdades científicas, sino la verdad del amor de Dios y del poder que tiene Dios para transformar nuestra vida desde lo más profundo. Y esto es real. Yo creo que esto es lo más padre para nosotros. Dios es el que puede darnos una experiencia verdadera de sentido, ¿no? Es el que puede cambiar nuestra vida. Bien, pues esto es lo que nosotros podemos esperar en la Escritura. Entonces, cuando nosotros leemos la Escritura, no solamente leamos doctrina, no veamos nada más palabras, veamos cómo un pueblo, una comunidad, si dice que está resucitado, si dice que Jesús curó, etc., es que pasó algo impresionante, es que pasó algo fuera de serie que simplemente sorprendió a las personas. Es que un paralítico se levantó, es que le cambió la vida a una persona que era imposible que pudiera tener esa vida. Es decir, que Jesús fue capaz de levantar el corazón, de dar esperanza a personas que no merecían, según los ojos del mundo, y que no podían tener esperanza, que no podían tener sentido en sus vidas, que no podían tener felicidad. Y ninguna persona así, por más lastimada que estuviera y pobre y débil y frágil, se le escapó a Jesús. Esto es algo impresionante que nos debe de llenar de mucha alegría. Ninguna persona, por más lastimada, pobre, débil, confundida, oprimida, es imposible para Jesús. Es decir, se quedaría así, ¿no? Bien. Ahora bien, esto es lo que nosotros podemos esperar de la Sagrada Escritura. Y bueno, como digo, tal vez en algún momento, o sea, este acercamiento a la Escritura, la experiencia de Dios, puede ayudarnos en un momento a tener un encuentro místico. Es decir, a que en nuestro caminar espiritual hay un momento de fusión, de unión. De repente, después de haber reflexionado y haber contemplado, un día estoy ahí sentado en una banca, estoy viendo al sagrario y me sentí abrazado por Dios. No sé cómo, pero te lo puedo decir, y no es una idea, es una experiencia. Y es cierto, es tan cierto como lo que sentí, ¿no? Un abrazo de Dios, me sentí querido por Dios, sentí que me miraba, lo vi, me abrazó, me dio paz. Yo venía angustiado por un problema, no sabía ni qué pensar ni qué hacer, me callé, guardé silencio, lo vi, dije, pues tú eres Dios,
tú sabes, tal vez tú puedes ayudarme, y de repente llega la paz, llega una paz al corazón, llega la fortaleza, llega la esperanza, llega la alegría, llega la capacidad de perdonar. Esta es la gracia de Dios, esto es lo que Dios puede hacer. Y tal vez esta experiencia, bueno, se vuelve muy intensa y simplemente me dejo abrazar por Dios y me uno a Él. Esto puede pasar, ¿no? Sin embargo, lo que nosotros podemos ir haciendo es seguir buscando esta experiencia de Dios, seguir cuidándola. Bien, nada más, tal vez no entro mucho en detalle, pero este texto, como digo, lo van a tener. Ahora bien, bueno, no hay un método místico, bueno, según lo que sé hasta ahora, ¿no? Sin embargo, entonces, ¿cómo entender la Escritura? ¿Cómo entrar a ella para encontrar esta experiencia de Dios que nos sirva para una experiencia mística? Bueno, la Pontificia, ¿dónde está? Aquí. Es el primer párrafo. La Pontificia Comisión Bíblica en el documento de la interpretación de la Biblia en la Iglesia, ya se los mencionaba en la sesión pasada que pude compartir con ustedes. Al hablar de los sentidos que se le pueden dar a los diferentes textos bíblicos, en el cual además habría que distinguir su género, es decir, recordemos que en la Biblia hay relatos históricos, pero hay otros textos que son parábolas, hay otros textos que son oráculos o leyes. Entonces, no todo se puede entender de la misma manera, ¿no? Una parábola, pues no se puede entender al pie de la letra. Una metáfora, pues no se puede dar por hecho como que es algo histórico, real, concreto, comprobable científicamente. Entonces hay que distinguir. Bueno, estos tipos de texto se pueden entender prácticamente desde tres sentidos, o en tres sentidos, ¿no? Estos sentidos son como principios generales. Es decir, hay todavía un debate en cómo entender la Escritura, qué sentido puede tener, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas opiniones, pero todas estas opiniones se pueden más o menos perfilar en tres principios: un sentido literal, un sentido espiritual y un sentido pleno. El sentido literal es tratar de conocer lo que exactamente, tratar de conocer, porque no vamos a llegar, al parecer, nunca exactamente, pero sí nos podemos acercar a lo que el autor quiso decir. Este es el sentido literal. ¿Qué quiso decir? A ver, está una parábola. ¿Qué quiso decir con eso, no? ¿Cuál fue la intención, el sentido? Bueno, para que nosotros podamos conocer el sentido de un texto, son necesarios los métodos, ¿no? De los que ya hablaba la vez pasada. Métodos de interpretación, análisis del texto riguroso, conocer su contexto histórico, como ya algo Javier nos dio de Susón, conocer el contexto literario, etcétera, ¿no? Sin embargo, nada más en este punto hay que diferenciar el sentido literal del literalista. Sí hemos escuchado esta diferencia, ¿verdad? Literal y literalista. ¿Hemos escuchado la palabra fundamentalista? Un fundamentalista, ¿qué es lo que hace con la Escritura? ¿Va al fondo? Literalmente. Ok. A lo que se le llama fundamentalismo es más bien tal vez no ir al fondo. Más bien al fundamentalismo se puede entender como aquella persona que va a la palabra por palabra solamente. Es decir, una lectura fundamentalista, una persona fundamentalista es, aquí dice en el texto que si pecas hay que cortarse la mano. Lo dice y así tiene que ser. Porque eso significan las palabras. La palabra cortar significa, pues, seccionar. Mano, pues, es la mano, ¿no? Entonces se va palabra por palabra, ¿no? Entonces, si una lectura fundamentalista va al texto y dice, bueno, aquí dice esto y esto es y punto. Entonces, el sentido literal no es ese. Hay que distinguirlo del literalista.
el sentido literalista es equivalente a fundamentalista, ¿no? Entonces, más bien lo que se quiere es ir al fondo, como usted dijo, en realidad ir al fondo. Pero para entender lo que una persona quiso decir, hay que ver qué género literario tiene aquello que escribió. Tal vez el autor bíblico escribió una metáfora, entonces no hay que entenderla al pie de la letra, palabra por palabra, sino hay que entender el sentido de una metáfora. Una metáfora va más allá de las palabras, ¿no? Entonces, de esta manera podemos ir al sentido original del autor. Bueno, el sentido espiritual. El sentido espiritual, bueno, es muy importante porque se puede entender de diferentes maneras. Este sentido es cuando se lee bajo la influencia del Espíritu Santo en el contexto del misterio pascual de Cristo y de la vida nueva. Es decir, nosotros, teniendo la fe en Cristo, en su misterio pascual, que es la muerte y la resurrección, ese es el misterio pascual, teniendo fe en eso y conocimiento de eso, nosotros tenemos nuevos ojos para leer la Escritura. Cuando nosotros creemos en Cristo y en que resucitó, y creemos que el Espíritu Santo nos ilumina para comprender mejor la Escritura, cuando nosotros vamos, por ejemplo, al Antiguo Testamento y vemos que el profeta Isaías hablaba de una mujer que concebirá a un hijo, etc. O, por ejemplo, cuando Dios promete que el reino de David, que el descendiente de David no morirá o que tendrá un reinado para siempre, cuando nosotros entendemos que Jesús resucitó, entonces al acercarnos al Antiguo Testamento decimos, claro, lo que estaba escrito en la segunda carta de Samuel, cuando Dios promete el trono para siempre a David, a un descendiente, nos dice, es Cristo. Cristo resucitó, Él ya no muere, reina para siempre. Claro. ¿Y esto lo sabía Samuel? No. En ese momento no. Este es el sentido espiritual. Cuando a la luz de la resurrección y del Espíritu comprendemos mejor el sentido del Antiguo Testamento y también de ciertos textos del Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, aquí se entiende espiritual porque si bien Jesús es el que va a reinar eternamente, no va a reinar en un reino terrestre, en el reino de David, sino es un reino que va más allá de este mundo, ¿no? Que sí hay aquí, pero va más allá de este mundo. Bien, cuando hablamos de sentido espiritual, no hay que confundirlo con interpretaciones subjetivas dictadas por la imaginación o la especulación intelectual. Bien, esto es muy importante. Cuando nosotros tenemos la Escritura, bueno, tal vez no es tan conveniente, simplemente uno, tengo este texto y, a ver, voy a ponerme a ver qué tantas hilaciones puedo hacer. Bueno, aquí está esta parábola y, ok, esto puede significar esto y esto y esto y esto y esto, a especular intelectualmente o a imaginar. Yo ya hice oración, soy muy espiritual, yo creo que soy muy espiritual y empiezo a imaginar muy espiritualmente las palabras, ¿no? Ahí en el Antiguo Testamento dice que, o en el Nuevo, hay que ceñirse la cintura, y empiezo yo a relacionar, ceñirse la cintura puede ser, etcétera, ¿no? Entonces, esta imaginación y esta especulación debe de estar conectada con el sentido literal del texto. Es decir, primero debemos entender qué quiso decir el autor y una vez que logramos eso, entonces tratar de vivirlo, de relacionarlo con nuestra circunstancia actual. Bien, pues más o menos este es el sentido espiritual. Prácticamente, bueno, les voy a presentar más bien el documento y, bueno, ahondar en algún punto porque ya el tiempo ya está encima. Nos falta muchísimo. Nos faltaba, bueno, les presento nada más. A ver. Después de esto, están los sentidos de pleno, espiritual, literal, ¿no?
Sin embargo, en este material se les va a dar un acercamiento desde la lección divina. Es decir, ahí, en este texto, en esta hoja, van ustedes a encontrar lo que es una lectura simple y una lectura compleja. Es decir, pues no siempre tenemos los libros o el tiempo para meternos a estudiar los métodos, etcétera, ¿no? Entonces, se habla de una lectura simple, pero buena, ¿no? Y ahí en el texto está explicado más o menos cómo hay que hacerla. Una lectura compleja, aunque dice compleja, no es tan compleja. Compleja es cuando uno se ayuda de los manuales de estudiosos de la Biblia que te dicen ya cuál es el contexto histórico, dicen cuál es el contexto teológico. Eso es la lectura compleja, que se le agrega a la simple lectura de la Biblia. Esto nosotros lo podemos hacer individualmente y en grupos. Entonces, nosotros podemos hacer esto para entender mejor a Dios, comprenderlo mejor y tal vez no perdernos tanto, tal vez en hilaciones que no están ancladas en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esto puede ser una ayuda para nuestra experiencia espiritual y tal vez en algún momento mística. Bien, ustedes van a tener este material y ya prácticamente terminaríamos con la perícopa de Jesús que se invita a la casa de Zaqueo. Nada más la presento, tal no vamos a ahondar. Me hubiera gustado reflexionar, la verdad. A ver. Perícopa, perícopa quiere decir un pequeño fragmento del texto, ¿no? Es un pequeño fragmento que está delimitado, que tiene un tema, que tiene personajes que se distingue del fragmento siguiente, ¿no? Entonces, esta perícopa es, por ejemplo, del versículo 1 al 10 solamente. Después del 10 ya sigue otra perícopa con un sentido específico. Bien, nada más les comento, elegí esta perícopa porque comunica de una manera especial la experiencia que tuvo un hombre del amor y de la misericordia de Dios a través de Jesucristo. Ya ven que lo esencial es la experiencia, ¿verdad? Empezamos con eso. Lo cual provoca como consecuencia, una experiencia así, de alguna manera, un deshacimiento. Es decir, un desprendimiento de alguna manera de sí mismo y de las ataduras, ¿no? A cosas, al egoísmo, etcétera, ¿no? Hay un cierto desprendimiento. ¿Qué grado de deshacimiento? Bueno, no sabemos, tendríamos que ver cada caso, ¿no? Y cada persona. Pero sí hay un desprendimiento, ¿no? ¿Desprendimiento de qué? Bueno, tal vez de aquello que nos impida entrar en comunión con Dios, con nuestro prójimo, etcétera. Nada más darles una pequeña introducción a esta perícopa. Ustedes en el texto van a tener cada versículo explicado. Ahí está el versículo 2 y unas palabras clave que van a estar explicadas, ¿no? Por ejemplo, trataba de ver quién era Jesús, pero como era bajo de estatura no podía, pues la gente se lo impedía. Entonces ahí está explicado. Nada más como una introducción para que se la puedan llevar ustedes, es lo siguiente. El Evangelio de Lucas fue escrito más o menos en el año 80, entre el 80 y el 90. Es decir, para creyentes de la segunda generación. Es decir, que en este momento ya no había apóstoles, ya era la segunda generación. Y en este momento no había exactamente persecuciones. Las persecuciones empezaron unos 5 años después. En este momento el reto era que no les ganara el tedio, la monotonía, ¿no? Y además de esto, ellos tenían el reto de que los judíos, las comunidades judías, eran escépticos del nuevo movimiento. No creían mucho en Jesús, no creían en Jesús, ¿no? Entonces los atacaban y además un poco la monotonía, ¿no? Y también aquí presenta un comentarista que en este momento del Evangelio de Lucas, la comunidad de los creyentes cristianos tenían una tentación. Una tentación era la salvación pagana. Es decir, en ese momento
esta comunidad, estaba fuera de Palestina. Entonces, más bien era un mundo helénico, un mundo impregnado de la filosofía griega, de los ideales griegos. Entonces, los griegos, sus religiones, sus ideas, proponían una salvación. Oye, la felicidad, ya ven que lo planteamos anteriormente. ¿Qué es la felicidad? Pues los griegos tenían su respuesta. Los griegos decían, la felicidad es el poder, la felicidad es la fuerza, la felicidad es el dinero, la felicidad es la gloria humana, ¿no? La felicidad es vencer, ganar, etcétera, ¿no? Entonces tenemos esta tentación. El mundo alrededor le proponía una salvación a los cristianos. Entonces los cristianos estaban, bueno, ¿y quién va a responder a mi pregunta? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es el tesoro de la vida? ¿Qué es lo que más vale? Es lo que nosotros nos preguntábamos. Entonces, en este mundo siguen habiendo muchas propuestas, como anteriormente, ¿no? En este mundo siguen habiendo propuestas de felicidad e indicios, ¿no? La felicidad es por aquí, es por acá, etcétera, ¿no? Y nosotros, ¿dónde creemos que está la felicidad? Entonces, creo que podemos quedarnos con esto. Preguntémonos realmente, ¿quién está respondiendo a esas preguntas? Preguntémonos si ya ha respondido a alguien. Preguntémonos si estamos seguros de seguir a Cristo. Preguntémonos si de verdad Él vale la pena y su mensaje, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto terminamos. Pues no sé si gusten, podemos darle gracias a Dios de este momento y encomendarnos a su presencia. Bueno, Padre, pues aquí estamos algunos de tus hijos, reunidos en tu nombre, movidos por el don de la fe que tú nos has regalado. Te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de profundizar en tu amor, en tu misericordia. Te damos gracias por la experiencia que nos has dado en nuestras vidas, esa experiencia que en los momentos difíciles nos da fortaleza para saber que tarde o temprano las nubes se disiparán nuevamente y nos ayudarás como lo hiciste tiempo atrás. Gracias, Padre, por esta experiencia de ti, de tu amor, de tu poder, de tu salvación. Humildemente, Padre, también nos seguimos poniendo en tus manos para que esta fe en ti, esta experiencia de ti, pueda seguir aumentando de tal manera que te conviertas todo el tiempo en el mayor tesoro, en el tesoro de nuestras vidas, que nos haga capaces de entregar la vida entera por ti, por tu amor, por el bien de los demás. Te damos gracias, Padre, por esto y te lo pedimos, bueno, también, Padre, reunidos en oración y en tu presencia, te pedimos por el mundo entero, por todos los gobernantes de las naciones, por todos nuestros demás hermanos que no encuentran el sentido de su vida, por todos los que están tristes, por todos los que tienen angustias, por todos los que sufren violencia, por todos los que se sienten perdidos en un mundo sin Padre, en un mundo sin misericordia. Ayúdalos, Señor, para que de alguna manera puedan encontrarte y ayúdanos a todos los creyentes para que de verdad podamos dar testimonio de ti. Pues, Padre, todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos con la oración que tu Hijo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, ruega por nosotros. Pues muchas gracias.